Buen día. Qué lindo que cantamos, qué hermosa la presencia del Señor en esta mañana. Él está acá y Él quiere, cada vez que venimos a su casa, Él tiene algo nuevo para darnos, algo nuevo para hablarnos a nuestro corazón. Y hoy también tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Así que abramos nuestra mente, si vienen pensamientos que no vienen de Él o que nos desconcentran, echémoslo en el nombre de Jesús y concentrémonos ahí para recibir lo que Él tiene para nosotros. Esta palabra que estuve preparando en estos días, hace un tiempito ya que la vengo preparando, porque digo, la preparo y entonces cuando me toca ahí ya estoy al pie del cañón. Dice así, el título le puse Aprendiendo a hablar el lenguaje de Dios. Aprendiendo a hablar como habla Dios. Y el versículo que quiero compartir con ustedes son algunos versículos, no tantos. Primero vamos a empezar con dos. Y está en Marcos 11, 22 y 23. Son los dos versículos que quiero leer como para comenzar. En la Reina Valera lo voy a leer. Y dice así. Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Parece un trabalengua esto, ¿no? Pero lo que quiere decir Jesús en este momento, y Él les habló a sus discípulos, estas palabras las dijo Él mismo a sus discípulos, y fue que tengamos fe en Dios. Que confiemos en Dios, porque cuando realmente tenemos confianza en Él, le vamos a decir a un monte que se corra, imagínense una montaña que se corra y se echa al mar. Es loco esto, ¿no? Es muy loco. Y podemos ver que no solamente se las dijo a los discípulos Jesús en ese momento, sino hoy nos lo está diciendo a nosotros. Porque saben una cosa, como muchas veces dice el pastor, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y lo dice en su palabra, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, no es que solamente Él se lo dijo en ese momento a los discípulos, hoy nos lo dice a nosotros, porque la palabra de Dios es viva. Cuando la leemos, nos habla a nosotros mismos. Y quiero que lo leamos juntos, Hebreos 4:12, que habla justamente de esto, de que la palabra de Dios es viva, en Reina Valera también. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Es fuerte esto, ¿o no? Es fuerte. Quiero que leamos juntos, en esta ocasión quiero otra versión, que es la NBI. Es la misma palabra, pero lo dice de otra forma. La NBI dice así, en el mismo versículo, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es muy fuerte porque en realidad yo cuando lo busqué pensé en esto de resaltar que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero cuando lo seguí leyendo dije, wow, qué fuerte, ¿no? No podemos esconder nada delante de Dios. Podemos esconder algo delante de nuestra familia, de nuestros amigos, hasta de la iglesia, del pastor, pero Dios lo sabe todo. Amén. Nada podemos esconder delante de Él. Y quizá un tiempo podamos esconder algo, pero el Señor nos saca la luz. Porque Él es luz. Y donde está Él, ahí brilla todo a su alrededor, ¿no? Y Él está en este lugar. Y su brillo, su luz está sobre cada uno de nosotros. Y nada podemos esconder de Él. Esto es un paréntesis, porque en realidad sigamos con esto que el Señor nos quiere decir hoy. Él nos está hablando de que si hablamos a un monte, ese monte se corre y se echa al mar.
¿Qué podría ser un monte, una montaña, como dice otra versión? ¿Qué piensan que puede ser un monte? Yo lo relaciono con nuestros problemas, con nuestras dificultades de cada día, y no podemos decir de que no tenemos porque todos las tenemos. Empezá a pensar en tu montaña de hoy, porque las montañas van variando, a veces son más altas, más petizas, más gorditas, tienen todos los tamaños las montañas. Hoy tenemos una montaña delante de nosotros. Cada uno sabe cuál es su montaña. Y el Señor nos desafía hoy a que le hablemos a nuestra montaña, que le hablemos, no que hablemos de ella. Es interesante esto, ¿no? Él dice, hablale a tu montaña, hablale vos a tu problema. No hables de tu problema porque ese es el enfoque que le demos a nuestras situaciones. Si empezamos a hablar, empezamos a hundirnos, porque nuestro problema está, o sea, está ahí. Y si solo hablamos de lo que nos pasa, nos vamos hundiendo. No estoy diciendo con esto de que no le contemos a alguien lo que nos está pasando para que ore por nosotros, pero sí necesitamos levantarnos y decirle a nuestros problemas, a nuestra montaña, te vas al fondo del mar. Te ordeno que te vayas al fondo del mar. Y esa es una actitud que necesitamos tener cada día cuando nos levantamos. Porque como dije recién, los problemas van variando. Hay momentos de paz y que no hay ninguna montaña, y es un momento que decimos, Señor, que nos quedemos así toda la vida, ¿no? Pero sabemos, los que ya tenemos unos cuantos años, y los que no tantos, sabemos que siempre vuelven a aparecer. Las montañas siempre vuelven a aparecer, y ahí necesitamos empezar a hablar como habló Jesús a sus discípulos, que les dijo, tengan fe y ordenen a esa montaña que se vayan al fondo del mar, y si ustedes tienen fe, esto va a pasar. Amén. Esto va a pasar. Y saben que la solución de esto, como estamos viendo, está más cerca de lo que pensamos. La solución de nuestros problemas está ¿en dónde? En nuestra boca, en nuestra forma de hablar. Necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Saben que Jesús, cuando estuvo en el desierto, ¿se acuerdan cuando Él pasó esos 40 días en el desierto? Ahí con el Señor, ahí Él estuvo sin comer, estuvo ayunando, y ahí vino el diablo a atacarlo. Este diablo siempre está hinchando. Es así, es así. Y lo vino a hinchar, y le vino a empezar a hablar y a decir, pero si vos te tirás de acá, los ángeles te guardarían. Y Él le dijo, y le contestó con la palabra, dijo, escrito está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para poder hablarle a nuestras montañas, a nuestros problemas, tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor. Hay un montón de promesas en su palabra. Necesitamos conocer esas promesas. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber en el momento que nos surja el problema con qué enfrentarlo al problema, ¿no? Necesitamos leer cada mañana, cada día, y lo resaltamos mucho esto acá, pero es porque nos vamos quedando dormidos con esto y necesitamos despertar de nuevo, decir, necesito ponerme firme de nuevo, a orar el dedo, a leer el dedo a la mañana, y no solo el dedo, a buscar en su palabra lo que Él me quiere decir en forma personal a mí. Y acá quiero contarles el ejemplo de un hombre. Le vamos a poner de título Juan. Se llamaba Juan este hombre. Y escuchen bien. Esto es un ejemplo de montaña. A Juan lo acaban de despedir después de trabajar 20 años en la misma empresa. Juan está muy afligido, está triste, está desesperado. No sabe cómo va a hacer para conseguir pronto un nuevo trabajo. La situación del país, él vive en Argentina. La situación del país es muy mala, en la que siempre, ¿no? En la Argentina tenemos algo para contar, siempre, siempre. Él acaba de cumplir 40 años, tiene 2 hijos, uno de 10, otro de 12. Su cabeza anda a mil ahí. Se siente angustiado. La angustia le trae mal humor. Comienza a pelear con frecuencia con su esposa, porque está enojado, está muy nervioso. Se empieza a pelear con la esposa. Sus hijos sienten que algo no está bien en casa. Quizá él no se los contó todavía de que se quedó sin trabajo,
pero los hijos huelen algo en el aire y empiezan a tener dificultades para estudiar en el colegio, empiezan a tener problemas en el colegio. Un problema que surgió, una montaña que surgió en la casa de Juan. Y esta es la montaña de él, y tiene dos opciones. Tiene dos opciones para enfrentar este problema. Dejar que la angustia se apodere de él, empezar a hablar de su problema con desesperanza. Qué injusticia lo que me pasó. Después de dar tantos años en esta empresa, no me reconocieron el esfuerzo. Me descartaron como una media sucia. No tengo esperanza a esta edad. ¿Quién me va a tomar en un trabajo? No es que sea viejo, pero tengo 40 años. No tengo ni idea de la tecnología. No sé, nunca lo quise aprender del todo. Los jóvenes me van a pasar por encima. Me van a pasar por encima. Cuando busque un trabajo va a estar siempre primero alguien más joven, que sabe mucho más que yo. Estoy perdido. Y junto conmigo está perdida mi esposa y mis hijos. Y el sello final típico de cuando te pones en ese tipo de pensamiento es cómo permitió Dios que me pase esto. Es la típica del ser humano, ¿no? Enseguida se queja con Dios. ¿Por qué Dios me persigue? Él sabe si yo soy su hijo. ¿Cómo permitió que me pase esto? Esta es la primera opción. Y siempre tomamos una de las dos opciones en la vida. Ahora vemos la segunda. Juan empieza a hablarle y a ordenarle a su montaña, a su problema, que no lo agobie. Juan comienza a decir, es verdad, me siento triste, es cierto, me siento no valorado por la empresa donde estuve tantos años, siento angustia, no sé cómo voy a hacer, porque sé que no es fácil por mi edad conseguir trabajo, pero sí, no sé cómo aún lo voy a hacer, pero lo voy a conseguir. Y empezó a declararle a su montaña, lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr porque soy hijo de Dios. Y en su palabra, y ahí él se acordó porque Juan era alguien que leía la palabra de Dios. Y dice en su palabra, en Salmo 37, 25, me acuerdo, y 26, que dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo me acuerdo que eso dice en su palabra, dice que en todo tiempo el justo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y yo me agarro de esta palabra y lo declaro para mí y para mi familia. Yo no me voy a angustiar, voy a combatir esta angustia y se la voy a entregar al Señor, porque yo me acuerdo que otro versículo me viene a la memoria que dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso me dice el Señor y a mí, yo sé que se lo dijo a Josué, pero hoy me lo dice a mí porque habíamos dicho al principio que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que le dijo Josué, hoy se lo está diciendo Juan. Y Juan siguió recordando y se acordó de Josué 1:9, porque ahí se quedó con Josué y se acordó que Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es verdad, Dios va a estar conmigo, dijo Juan. Él no me va a dejar, yo todavía no veo mi solución, pero Él no me va a abandonar, porque Él lo prometió y el Señor no falla. El Señor no falla. Y de repente, mientras que decía el Señor no falla, se acordó de una canción. ¿Nunca les pasó cuando están pasando por un problema, se les viene una canción a la memoria? Y él se acordó que una canción que él cantaba hace unos años que decía, su amor nunca me dejará. Cantemos, no fallará. Su amor nunca me dejará, no fallará. ¡Wow! Juan dijo, yo voy a buscar en YouTube esta canción. La tengo que escuchar porque necesito tomar aliento. Y la fue a buscar. Y ahí empezó a cantar, en medio de su casa, donde ya había habido peleas, había habido cosas, pero él tomó una acción. Y empezó a cantar con la música, todo lo que da. La mujer dijo, ¿viste? ¡Uy, qué bueno! Fue al lado de él y entró a cantar con él. Y los hijos que estaban en la pieza, medio depre ahí, medio con su lío de cuentas que no entendían nada, empezaron a cantar. Y de pronto en esa casa empezó a haber un cambio.
¿La solución estaba? Todavía no. La solución no estaba todavía. Pero hubo un cambio en Juan. Y a través de Juan rebotó sobre toda su familia. Estas son las dos opciones. Siempre tomamos alguna de las dos opciones. Siempre. Y ojalá que hoy, si en el pasado hemos sido personas que tiramos más por lamentarnos sobre lo que nos está pasando, podamos hoy decidir, porque el Señor nos llama siempre en cada prédica, en cada palabra, a una reflexión. Y en esta mañana Él te dice, toma la segunda opción. Empezá a hablarle a tu problema. Vos sabés cuál es. Pensá en este momento en tu problema y empezá a decir, a partir de hoy voy a empezar a cambiar mi actitud. Voy a hacerle frente a esto que me está pasando. Lo voy a empezar a declarar, voy a empezar a buscar, si en este último tiempo no estuve buscando tanto en su palabra, voy a empezar a buscar ahora. Palabras, vieron que uno pone en Google algún versículo que por ahí no sabe dónde queda y sabe más o menos cómo empieza, búsquenlo o pongan palabras de aliento y ahí van a saltar los versículos que nos van a dar fuerza en este momento difícil que estemos pasando. Cada uno puede ser tantas situaciones diferentes que pasamos. Cada familia es un mundo, ¿no? Cada familia tiene una situación diferente que está pasando, pero sí tenemos algo en común y es el Señor que está con nosotros. Si nosotros le pedimos al Señor que se haga presente, Él se hace presente. No importa lo que estemos pasando y quizá no vemos la solución todavía, pero Él se hace presente. Él se hace presente. Pero saben que hay algo importante que necesitamos tener en cuenta relacionado con estos versículos. Y vamos a ver algunos detalles, porque, a ver, esperen, que me perdí, porque estoy buscando unos versículos que quiero leer ahora, que son los que siguen a lo que estuvimos leyendo. Leímos el 22 y el 23. Ahora vamos a seguir leyendo que hay una condición. Hay una condición para que la montaña se mueva. Y esto lo habló él. Lo habló él. Yo dije, wow, habló relacionado a otra cosa, pero habló de lo mismo. Y es la obediencia. Para que una montaña se mueva, para que un problema se mueva, necesitamos ser obedientes. Necesitamos tener un corazón obediente a Dios. Porque si nosotros vamos viendo en la palabra del Señor, siempre hay como una condición. Siempre dice, sí, y ahí viene, si vos hacés tal cosa, yo te voy a bendecir. Y lo vamos a ir viendo hoy. Vamos a poner el 24 y el 25. Dice así, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el 25 dice, y cuando estéis orando, o sea, hay una condición para que la montaña se mueva. Vamos a ver más de una condición. Dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, hay una condición. Y dice que si perdonamos, ahí recién se va a mover la montaña, ¿no es cierto? Y en la NTV dice, porque si vosotros, les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes. Eso es una condición. Para que el Señor nos perdone a nosotros, es fuerte esto, ¿no? Para que el Señor nos perdone a nosotros, primero nosotros necesitamos perdonar a los demás, a los que nos hicieron mal, nos hicieron daño, nos hirieron. Vaya a saber cuántas cosas nos han dolido en nuestro corazón a través de la vida. Y si guardamos rencor contra alguien, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. En la Reina Valera está el 26 que dice, es muy loco esto, porque la NTV no está en el versículo 26. Pero la Reina Valera lo reafirma, es muy loco, pero la Reina Valera sí está, porque dice, porque si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y también lo dice en el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestros pecados, así como perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No es cierto? O sea, necesitamos ser conscientes para que nuestra montaña se mueva, para que nuestro problema se solucione. Amén. Necesitamos primero ser obedientes al Señor. Es una clave, es importante. Quizá no es tan divertido escuchar esto, pero es sumamente importante. Necesitamos perdonar a quien nos hirió, nos dijo palabras hirientes, quizá un abuso. Vaya a saber cuántas cosas pasó cada uno de ustedes. El Señor lo sabe, ustedes lo saben. Necesitamos perdonar al deudor, aquel que nos hizo pasar mal, aquel que nos hizo doler el corazón, necesitamos perdonar. Muy importante. Y saben que si nosotros no somos obedientes en este sentido, como dije recién, la montaña no se va a mover. El problema va a quedar ahí. Necesitamos accionar en todo sentido, no solamente declarando, sino también perdonando. Vamos a analizar un poquitito la secuencia de los versículos que empezamos a leer. En el versículo 22 habla sobre que Jesús, que constantemente tenemos que tener fe en Dios. Lo vamos a repasar para que nos quede bien grabados. Tenemos que tener fe en Dios. En el versículo 23, Él menciona que necesitamos liberar nuestra fe. Necesitamos liberar nuestra fe hablándole a nuestras montañas. Le tenemos que hablar a nuestros problemas, no de nuestros problemas. Tenemos que hablarle a nuestros problemas. En el 24 menciona la oración, que necesitamos orar, sobre la importancia de orar, de buscarlo y orar y creer que el Señor lo va a hacer. En el 25 nos da el mandamiento de perdonar. Y en el 26 declara categóricamente que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. Es una verdad consecuencia. Si no perdonamos, Él no nos perdona. Y saben que para que nuestras montañas se muevan necesitamos tener autoridad espiritual. Es inútil hablarle a una montaña sin tener autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual tiene que ver con el perdonar a los demás. Ahí es una de las patas, ¿no? Lograr perdonar a los ofensores. Y vamos a seguir recalcando mucho que todas las promesas que hay en la palabra del Señor, yo una vez les conté a ustedes que yo cuando era chica leía todas las promesas del Señor, pero no leía lo que decía arriba, un poquito más arriba. Siempre hay una condición. Siempre, lean las promesas del Señor, siempre hay una condición. Y vamos a leer una juntos, que está en Deuteronomio 28, 1 y 2 en Reina Valera. Deuteronomio 28, 1 y 2. Siempre hay un sí o un pero. Son esas condiciones que Dios nos tira para después largar la promesa que tiene para nosotros. Y en miren cómo está el título, no sé si se va. Deuteronomio 28, 1 y 2, Reina Valera. El título es, bueno, no se lee, pero no importa, yo se los leo, dice bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que, ¿qué dice ahí? Sí. ¿Vieron que les dije sí o pero? En este caso es el sí. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y de nuevo, acá es como un sándwich. Está el sí al principio y está el sí al final. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, necesitamos oír lo que Él nos pide que hagamos. Y cuando lo oímos y hacemos lo que Él pide que hagamos, las bendiciones nos alcanzarán. Como dice en el versículo, las bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Necesitamos oír su voz y Él hoy nos dice, perdona. Perdona a aquel que te hizo daño, perdónalo, perdónala, perdónalo. Vos lo sabés, vos sabés a quién tenés que perdonar. Quizás ya lo hiciste, pero si no lo hiciste, hacelo hoy. Hacelo, accioná ahí algo, accioná. Porque eso si no se acumula dolor en el alma, en el corazón y no termina de curarse y la consecuencia es que no nos van a alcanzar las bendiciones del Señor. Hay un segundo punto que habla sobre también, necesitamos ser obedientes sobre este punto, y habla sobre la unidad. Sobre la unidad. Y vamos a leer juntos 1 Corintios 1, 9 al 11. 2 Corintios 1, yo la tengo acá anotada en NBV, la Nueva Biblia Viva, si no me equivoco. No sé si está, pero no importa. Lo leo yo. Perdón. 1 Corintios 1, 9 al 11. 1 Corintios 1, 9 al 11. Dice así. Yo leo la versión mía, dice, Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí viene un título y dice, divisiones en la iglesia. Está feo. Pero lo que quiero leerlo es que empieza en esta versión, dice, no sé cómo dice acá, pero en esta versión, en el versículo 10 dice, pero, amados hermanos, ¿vieron que les dije que hay un sí y un pero? Pero, amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Y en el 11 dice, resulta, hermanos míos, que los de la familia de Chloe, me han hablado de las niñas que se traen, las riñas, que las riñas que se traen entre ustedes. O sea, había discusiones ahí en la iglesia de Corinto y Pablo tuvo que tomar cartas en el asunto. Se peleaban entre ellos, discutían, chumeteaban, se peleaban y se habían olvidado del foco que tenían como iglesia. ¿Y cuál era el foco? ¿Cuál es el foco de cada iglesia? Ganar almas para el Señor, ganar gente que venga, que pueda conocer al Señor, y se estaban ocupando en peleas entre ellos. Y ahí ese pero salta ahí y dice, por favor, les suplico, dice Pablo, les suplico por favor, dejen de pelearse, no discutan más, que pueda reinar la armonía. Y yo sé que cada uno de nosotros es distinto. Nadie es igual a nadie. El Señor tuvo una creatividad impresionante. Ninguno es exactamente igual. Tenemos más afinidad con algún grupo porque obviamente tiene que ver con nuestro carácter y con nuestra forma de ser. Pero el Señor nos llama acá, no importa si no somos todos iguales, necesitamos encontrar nuestros puntos en común, no discutir, ser escuderos. ¿Qué significa ser escuderos? El pastor ya habló mucho sobre esto. Escudero significa que cuando estoy en un grupo y alguien empieza a hablar en un grupo, cuando somos 2 o 3 o quienes seamos, alguien empieza a hablar mal de alguien de la iglesia, de un hermano o de Anita de Oscar o de mí o del pastor o de Abigail o de cualquiera que seamos escuderos y digamos, no, perdóname, no sigas hablando. Andá y hablar con la persona con la que vos te sentís mal, te sentís incómodo y no te gusta lo que hizo. Andá y habla. No lo chumetes acá, porque eso ¿qué hace? Se empieza a formar un ambiente espantoso. Y ese ambiente espantoso se empieza a desparramar. Es tan rápido desparramarse porque el diablo aprovecha, porque el diablo está todo el tiempo ahí atento a ver a dónde hay alguna situación donde pueda empezar a dar manija, porque eso le encanta dar manija. Y ahí necesitamos perdonarnos los unos a los otros, ir si algo me molestó de alguien directamente a esa persona, decir perdoname, no sé, pero no me molesta lo que hiciste, no me gustó lo que me dijiste, no me gustó la forma en que hiciste, qué sé yo, qué cosa, lo que sea, ¿no? Y ahí arreglar las diferencias. Quizá no seamos nunca amigos de esa persona porque no tenemos todas las afinidades, pero sí somos hermanos.
Y necesitamos no perder nuestro foco. ¿Y cuál es nuestro foco? Ganar almas para el Señor. Y el foco del CD de Casa de Dios, ¿cuál es? Tenemos mucho foco en los merenderos, en los niños, esos niños que van a ir a su casa, como decía el pastor el viernes, con ese versículo que le dieron en el merendero y se lo van a mostrar a su mamá y a su papá, y a través de ellos van a conocer sus padres al Señor. No podemos perder nuestro foco. Necesitamos solucionar, como dijo Pablo acá a los Corintios, nuestras diferencias. Y ahí volvernos a agarrar y enganchar codo con codo e ir unidos para adelante. Como dice acá, mantener la unidad en sus pensamientos y propósitos. Acá en la iglesia tenemos un propósito, un foco, y es ganar almas, ganar gente para el Señor. Que los chicos que están sufriendo en sus hogares puedan conocer al Señor. Y mismo el viernes, todos los que pudimos venir para escuchar el tema del evangelismo, hemos aprendido un montón, ¿no es cierto? Que el evangelismo no es solamente salir a la calle, y es muy importante salir. Después, hablando con Mario, él me dice, el evangelismo también es ir a los hospitales, y es cierto. Tenemos tantas cosas, y el Señor a cada uno de nosotros nos pone una carga diferente, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ir. Cuando él, por ejemplo, como decía Mario, él tiene la carga por los... Ay, Mario, anda a los hospitales, a hacerte un grupito. Y cada uno tiene un foco diferente, pero necesitamos ser luz en donde estemos, en nuestro hogar, porque hay muchos hogares en los que hay gente que todavía no aceptó al Señor en su corazón. Necesitamos ser luz a donde quiera que vayamos. No perdamos nuestro foco. El Señor hoy nos dice, primero, bajo el título de obediencia, perdonemos. Y bajo el título de obediencia, dice, arreglen sus cuestiones personales los unos con los otros para no perder el foco y para poder seguir en unidad con lo que nosotros tenemos por delante, que es el propósito de la iglesia, y es ganar almas para el Señor. Saben que nuestra obediencia abre la puerta de su bendición. No sé qué dice. Cuando somos obedientes, abrimos la puerta de la bendición. Vieron que tantas veces hablamos sobre cerrar puertas. Cerrar las puertas al diablo cuando nos quiere hinchar. Ahí necesitamos cerrar las puertas, pero para la obediencia necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y decir, Señor, sí, lo quiero hacer. Yo sé que hay condiciones para que vos me des tu bendición y yo quiero cumplir con estas condiciones. No lo hice hasta ahora, pero hoy lo quiero empezar a hacer. Siempre, cada vez que venimos a la casa del Señor, Él nos habla y tenemos una nueva oportunidad. Y esa oportunidad la necesitamos aprovechar. Y hoy Él nos habla sobre este tema. Y saben que hay otro foco en lo que respecta a la obediencia, y es dejar de ser niños en lo espiritual, ¿no? Para tener autoridad espiritual necesitamos dejar de ser niños. ¿Qué significa? Cuando nosotros llegamos al Señor y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos como bebés, ¿no? Nacemos al mundo espiritual, empieza Jesús a estar en nuestro corazón y necesitamos que alguien nos ayude, que nos dé como la mamadera al bebé. Necesitamos que alguien nos ayude. Pero después, poco a poco, un bebé no sigue siendo bebé toda la vida. No pasan 10 años y sigue siendo un bebé. El bebé va creciendo y va empezando a aprender cosas y va empezando a poder hacer cosas por sí mismo. Y en eso necesitamos crecer. Si todavía estás en la etapa del bebé, está todo bien. Si recién aceptaste a Jesús, estás en ese proceso. Pero si pasaron 10 años y seguís siendo tan dependiente que lo único que haces es hablar de tus problemas y lo único que necesitas es que alguien todo el tiempo te rasque la espalda, algo no está bien. Hay algo que no está bien porque no has crecido. Y es como que te quedaste bebé, te quedaste enano espiritual. Necesitamos crecer. Necesitamos empezar a ser maduros en las cosas del Señor. Y acá quiero leer con ustedes, relacionado a esto, 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Y dice, tiene un título que se relaciona al anterior, sobre las divisiones de la iglesia. Vuelve a hablar. El mismo título. Y dice, hermanos, le he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana,
como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales. Ahí los corintios venían mal, se habían dejado ahí influenciar, estaban peleándose todo entre todos, eran como inmaduros. Vieron como los chicos cuando son chicos, ¡me pegó! ¡Me hizo esto! Pasa muchísimo y uno nunca sabe, porque no estuvo en ese momento ahí, cómo fue realmente la situación. Uno quisiera tener filmado todo para saber cómo pasó, ¿no? Pero así son las personas inmaduras, ¿no? No se le puede hablar como personas como fuertes en la parte espiritual porque no han crecido. Y el Señor nos llama hoy a ir creciendo. Si recién conociste al Señor, no importa, estás empezando a conocerlo, pero avanzá, no te estanques, no permitas que te estanques. Empezá a leer la palabra, cuando no entendés algo, preguntá, porque ahí sí sos un bebé y necesitas que alguien te rasque la espalda, como decía recién, que alguien te ayude. Pero si ya sos alguien que hace muchos años venís en el camino del Señor, pensá, ¿sigo siendo un bebé? ¿Sigo dependiendo constantemente de que alguien esté ahí apuntalándome? Siempre necesitamos en algún momento que alguien nos apuntale. Esto es un paréntesis, siempre, en algún momento lo necesitamos. Pero que nosotros seamos, después de varios años, los que ayudan a los demás. No que todo el tiempo necesitemos que alguien nos levante de ese pozo que siempre nos volvemos a caer porque seguimos siendo bebés. Necesitamos crecer. Y vamos al próximo punto y habla sobre el título que le puse a esta meditación, es aprendiendo a hablar el lenguaje de Dios. Y esto se relaciona con un bebé. Cuando el bebé crece, escucha a sus padres hablar, se hace un poquito más grande y empieza a decir mamá, porque primero dice mamá. No sé, dice papá o mamá, lo que sea, pero empieza a hablar, nos empieza a imitar y empieza a lograr hablar como hablan los adultos. Y nosotros para esto, pasándolo a la parte espiritual, necesitamos escuchar a Dios hablándonos como Él habla, y necesitamos empezar a aprender a hablar como Dios habla. Y como vimos al principio, que Él nos manda a hablarle a nuestras montañas, y así tenemos que ser. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Y Él habla a las montañas para que se corran. Y nosotros necesitamos aprender a hablar como Dios habla. Vamos a leer Hebreos 5, 13 al 14 juntos. Hebreos 5, 13 al 14. Dice así, en la NTV lo voy a leer. Hebreos 5, 13 al 14, la versión NTV. Y dice así, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza, escuchen esto, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo quiero repetir de nuevo, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo sé yo qué es lo bueno y qué es lo malo? Practicando, pidiéndole al Señor que me muestre, porque no todo está escrito en la palabra. No es que dice, en agosto venderás tu casa y te comprarás otra porque yo tengo algo mejor preparado para... No dice eso. Hay cosas que necesitamos nosotros por la práctica, saber qué es lo que quiere que el Señor, que nosotros hagamos, ¿no? Por ahí tenemos ideas de alguna cosa, de cambiar el auto. ¿Quiere el Señor que lo cambies? Y si tenés el dinero suficiente o sabés de qué forma, Él te va a respaldar. Pero necesitamos, a fuerza de práctica, reconocer lo bueno y lo malo. Aplicar siempre esto que decimos todo el tiempo, que hasta el cansancio, escuchar las voces de quien nos habla en el oído. Esto es algo tan importante, a fuerza de práctica. Si dejamos que la voz me llegue al oído y digo, ay, sí, porque soy esto, aquello, lo otro, es una porquería, ese es el diablo, pero de una, eso es fuerza de práctica. Aprender que cuando algo negativo nos está taladrando la cabeza de Dios no viene. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que, como dijimos al principio,
echar en el nombre de Jesús los pensamientos que no vienen de Dios. Esa fuerza de práctica. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando logremos hacer esto a fuerza de práctica, vamos a estar creciendo. Ya no vamos a ser bebés. Vamos a empezar a madurar. Y en otra versión, la Reina Valera dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos ejercitar esto. No permitir que todo nos entre al oído y dejar que fluya. Y empezar a repetir las cosas negativas que nos vienen al oído. No. Tenemos que enfrentar a esa voz que sabemos que no viene de Dios. Y echar fuera todo pensamiento que no viene del Señor. En el nombre de Jesús, lo tenemos que echar fuera. Y esto nadie lo puede hacer por vos, lo tenés que hacer vos. Amén. Lo tengo que hacer yo. Cada día es un discernimiento de cada día. Es una práctica de cada día. Ya voy redondeando. Otro punto es aprender a ser personas sabias. Necesitamos aprender a ser personas sabias. Tener equilibrio. Es fácil, ¿no? Nos viene una y enseguida nos desequilibramos y entramos a gritar como locos. Amén. Sabios, prudentes, sentido común, buen juicio. Proverbios 13:16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Proverbios 13:16, NTV. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Hablan así como es lo que yo pienso. ¿Qué me importa? Que piense lo que quiera el otro, ¿no? O sea, encima se jactan de su necedad. Pero el sabio piensa antes de actuar. Piensa antes de decir algo. Piensa. Y esto lo necesitamos, sí, cuántas veces se nos escapa, no vamos a decir que siempre somos sabios, pero es una cuestión de práctica, como vimos antes. Necesitamos ejercitar los sentidos del bien y el mal y también pensar antes de actuar. Y ahora sí, redondeo. Repasemos, para que nos quede bien grabado. ¿Cómo llego a tener autoridad espiritual? Siendo obediente al Señor, ¿no es cierto? Necesitamos aprender esto, perdonando, en primer lugar, teniendo unidad con mis hermanos, teniendo las mismas ideas y los mismos propósitos, unirnos nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. En tercer lugar, dejando de ser inmaduro, dejando de ser bebé espiritual, ¿no? Ver en la palabra de Dios los hilos, pero antes de cada promesa y cumplir eso sí. Si haces esto, yo te voy a cumplir con eso sí. Aprendiendo a hablar como Dios habla. Siendo una persona que a fuerza de práctica está capacitada para distinguir entre lo bueno y lo malo y necesitamos pensar antes de actuar.